En 1629, misioneros franciscanos llegaron a territorios inexplorados del actual Nuevo México, preparados para encontrar tribus indígenas que nunca habían visto europeos. Para su asombro absoluto, encontraron algo imposible: los nativos humanos ya conocían el cristianismo, tenían cruces rudimentarias, pedían ser bautizados, y hablaban de una misteriosa dama de azul que los había visitado repetidamente durante años, enseñándoles sobre Dios en su propio idioma. Los misioneros quedaron perplejos. Nadie había evangelizado esta región remota antes que ellos. ¿Cómo era posible? Cuando preguntaron quién era esta mujer misteriosa, los indígenas describieron a una monja joven vestida con hábito azul que aparecía y desaparecía misteriosamente. Al investigar, los franciscanos descubrieron algo aún más increíble: en un convento en Ágreda, España, a miles de kilómetros de distancia, una monja llamada María de Jesús de Ágreda afirmaba haber viajado espiritualmente a América más de 500 veces para evangelizar a los nativos, sin nunca abandonar físicamente su celda en España. María de Ágreda nació el 2 de abril de 1602 en Ágreda, un pequeño pueblo de Castilla en el norte de España. Su nombre de nacimiento era María Coronel y Arana, hija de una familia profundamente religiosa de clase media. Desde temprana edad mostró inclinaciones místicas extraordinarias, afirmaba tener visiones de la Virgen María, experimentaba éxtasis religiosos durante la oración, y demostraba piedad que impresionaba incluso a sacerdotes experimentados. A los 15 años, en 1619, ella y su madre fundaron un convento de concepcionistas franciscanas en su propia casa familiar. Su padre y hermano se unieron a órdenes religiosas simultáneamente, transformando toda la familia en comunidad monástica. María tomó los votos y el nombre de Sor María de Jesús de Ágreda. El convento era pequeño y extremadamente austero, las monjas practicaban pobreza radical, ayunos severos, largas horas de oración silenciosa y mortificación corporal. Fue en este ambiente de devoción extrema donde María comenzó a experimentar fenómenos que desafiarían toda comprensión racional. Alrededor de 1620, cuando María tenía apenas 18 años, comenzó a experimentar episodios extraordinarios que ella describía como vuelos de espíritu. Durante la oración, entraba en estado de éxtasis profundo donde su cuerpo permanecía inmóvil en el convento, pero su conciencia viajaba a lugares distantes. Según su propio testimonio posterior dado bajo obediencia a sus superiores, visitaba tierras lejanas que nunca había visto físicamente, encontraba personas que nunca había conocido, y les predicaba el Evangelio. Inicialmente, María no comprendía completamente estas experiencias. Las visiones eran tan vívidas que parecían completamente reales, sentía el calor del sol en tierras extranjeras, veía paisajes desérticos, interactuaba con pueblos de apariencia y lengua diferentes a cualquier cosa que conociera. Con el tiempo, llegó a creer que Dios la estaba transportando espiritualmente a través del océano para evangelizar almas en el Nuevo Mundo. Sus hermanas monjas notaban estos éxtasis, María se quedaba rígida, con los ojos cerrados, completamente insensible al mundo exterior durante horas, a veces flotando sobre el suelo. Durante más de una década, entre aproximadamente 1620 y 1631, María experimentó estos episodios de bilocación regularmente, a veces varias veces por semana. Ella documentó meticulosamente sus experiencias en respuesta a órdenes de sus superiores religiosos, quienes estaban profundamente inquietos por estos fenómenos. En sus escritos, María describía con detalle asombroso las tierras que visitaba, vastos desiertos, montañas escarpadas, ríos anchos, flora y fauna completamente diferentes a España. Describía a los indígenas con precisión notable, su apariencia física, vestimenta, costumbres, estructuras sociales. Más impresionante aún, afirmaba aprender sus lenguas milagrosamente durante estas visiones, permitiéndole comunicarse directamente con ellos sobre conceptos teológicos complejos. Les enseñaba oraciones básicas, explicaba la Trinidad, la crucifixión de Cristo y la importancia del bautismo. Los instaba a esperar la llegada de misioneros que los bautizarían formalmente. Según su testimonio, visitó principalmente a las tribus del actual Texas y Nuevo México, áreas que en ese momento estaban completamente inexploradas por europeos.
Lo que transforma esta historia de experiencia mística personal en uno de los misterios más fascinantes de la historia colonial es la confirmación independiente desde el Nuevo Mundo. En 1622, Fray Alonso de Benavides llegó como custodio de las misiones de Nuevo México. Durante sus viajes, encontró repetidamente tribus indígenas que mostraban conocimiento inexplicable del cristianismo antes de cualquier contacto documentado con europeos. La tribu Jumano particularmente insistía en que una dama de azul los había visitado muchas veces, enseñándoles en su propia lengua. Describían su hábito azul con detalle específico, el color exacto usado por las concepcionistas franciscanas, orden relativamente oscura que los indígenas no podrían haber conocido sin contacto directo. Los Jumano poseían cruces simples de madera, sabían hacer la señal de la cruz correctamente y podían recitar oraciones básicas en español con acento que sugería enseñanza cuidadosa. Benavides quedó completamente perplejo. No había explicación racional para este conocimiento previo del cristianismo en una región tan remota. Benavides era hombre educado, escéptico por naturaleza y consciente de que su reputación dependía de reportes precisos. Investigó exhaustivamente, interrogando a múltiples indígenas de diferentes tribus a través de intérpretes. Todos contaban historias consistentes sobre la Dama de Azul. Describían que aparecía repentinamente, a menudo resplandeciente con luz, hablaba con ellos durante horas, y luego desaparecía igual de misteriosamente. Algunos afirmaban haberla visto volar por el aire. Otros decían que aparecía simultáneamente en diferentes ubicaciones, hablando con múltiples grupos al mismo tiempo. Estos testimonios eran perturbadoramente coherentes a través de vastas distancias geográficas y tribus lingüísticamente diferentes. Benavides documentó meticulosamente estos relatos y los envió a sus superiores en la Ciudad de México y España. Su informe, publicado en 1630 como memorial, causó sensación en círculos religiosos. Describía lo que parecía ser intervención milagrosa directa en la evangelización del Nuevo Mundo, pero ¿quién era esta monja misteriosa? Benavides estaba determinado a descubrirlo. Cuando Benavides regresó a España en 1631, su primera prioridad era investigar la identidad de la Dama de Azul. Consultó con autoridades eclesiásticas, describiendo los testimonios indígenas y buscando alguna explicación. Alguien le mencionó a Sor María de Jesús de Ágreda, la joven monja que afirmaba experiencias de bilocación al Nuevo Mundo. Benavides viajó inmediatamente a Ágreda para entrevistarla personalmente. El encuentro fue extraordinario. Sin que Benavides proporcionara detalles específicos sobre geografía o pueblos, María describió con precisión asombrosa los lugares que él había visitado en Nuevo México. Identificó tribus específicas por nombre, describió sus territorios, costumbres y líderes. Más impresionante aún, cuando Benavides le mostró objetos ceremoniales indígenas que había traído de América, incluyendo cáliz sagrado hecho por los Jumano, María los reconoció inmediatamente, afirmando haber instruido a los indígenas sobre cómo crearlos. Benavides quedó completamente convencido de que esta monja de 25 años, que nunca había salido de su pequeño pueblo castellano, era efectivamente la Dama de Azul que los indígenas describían. María le contó a Benavides detalles que solo alguien que hubiera estado físicamente en Nuevo México podría conocer. Describió el paisaje árido, formaciones rocosas específicas, patrones de asentamiento de diferentes tribus, incluso detalles sobre animales nativos que no existían en Europa. Le explicó que durante sus vuelos de espíritu, Dios la transportaba instantáneamente a través del océano. Aparecía entre los indígenas, quienes inicialmente la temían pero gradualmente aceptaban sus enseñanzas. Les hablaba en sus propias lenguas, habilidad que ella atribuía a don de lenguas del Espíritu Santo. Enfatizaba que nunca dejaba físicamente su celda en Ágreda, su cuerpo permanecía en España en estado de éxtasis mientras su espíritu o forma biloca aparecía en América. Esta experiencia de estar simultáneamente en dos lugares, conocida teológicamente como bilocación, era fenómeno reconocido en tradición católica pero extremadamente raro y siempre sujeto a escrutinio intenso. La Iglesia era profundamente cautelosa con afirmaciones místicas, temiendo engaño demoníaco, ilusión mental o fraude deliberado. La correspondencia entre María y Benavides, así como sus testimonios documentados ante autoridades eclesiásticas, proporcionan evidencia histórica fascinante.
María describió sus experiencias con humildad notable, siempre atribuyendo todo a voluntad de Dios y expresando confusión sobre por qué había sido elegida para misión tan extraordinaria. Afirmaba que durante sus bilocaciones sentía todo tan vívidamente como experiencia física normal, el calor del desierto, el cansancio después de largas jornadas enseñando, incluso hambre y sed. Sin embargo, su cuerpo físico permanecía en el convento, observado por sus hermanas monjas que confirmaban sus estados de éxtasis prolongados. El fenómeno típicamente duraba varias horas, durante las cuales María era completamente insensible a estímulos externos en España. Cuando regresaba a conciencia normal, estaba exhausta como si hubiera viajado físicamente miles de kilómetros. Este aspecto físico de la experiencia, el agotamiento real de su cuerpo, era uno de los elementos más intrigantes y difíciles de explicar con teorías psicológicas simples. La Inquisición española inevitablemente se involucró, como hacía con cualquier afirmación de fenómenos sobrenaturales. María fue interrogada exhaustivamente múltiples veces entre 1635 y 1650. Los inquisidores eran teólogos sofisticados, entrenados en detectar engaño, ilusión o herejía. Buscaban inconsistencias en su historia, evidencia de orgullo espiritual o motivaciones impropias, señales de posesión demoníaca. María soportó estos interrogatorios con paciencia y humildad extraordinarias, respondiendo todas las preguntas detalladamente. Enfatizaba repetidamente que no buscaba estas experiencias ni las comprendía completamente, simplemente obedecía lo que creía era voluntad de Dios. Sus confesores y superiores religiosos testificaron sobre su carácter, era profundamente humilde, obediente, sin tendencias a fantasía o exageración. Practicaba austeridades severas, pasaba horas en oración contemplativa y mostraba todas las señales de espiritualidad genuina. Después de investigación prolongada, la Inquisición concluyó que sus experiencias no eran heréticas ni demoníacas, aunque se mantenían cautelosos sobre declaraciones definitivas de sobrenaturalidad. Mientras la Iglesia investigaba, más evidencia corroborativa emergía de América. Otros misioneros franciscanos en diferentes partes de Texas y Nuevo México reportaban encuentros similares con tribus que conocían el cristianismo antes del contacto europeo documentado. Fray Juan de Salas, trabajando entre los Jumano en 1629, documentó que los indígenas poseían rosarios rudimentarios y sabían cómo usarlos correctamente. Cuando preguntó quién les había enseñado, describieron a la Dama de Azul con detalles consistentes con reportes de Benavides. Fray Diego López, misionando entre tribus diferentes, escuchó relatos similares. La consistencia geográfica y temporal de estos testimonios independientes era notable. Los indígenas de áreas vastas, sin comunicación entre sí, contaban historias paralelas sobre visitante misteriosa que apareció durante aproximadamente el mismo periodo de tiempo, años 1620, cuando María experimentaba sus bilocaciones. Esta convergencia de evidencias de múltiples fuentes independientes hacía difícil descartar todo como coincidencia o invención. Los escépticos, tanto contemporáneos como modernos, han ofrecido explicaciones alternativas. Una teoría sugiere que otros misioneros habían visitado estas regiones antes de lo documentado oficialmente, y los indígenas confundieron memorias de estos encuentros con apariciones místicas. Sin embargo, esta explicación es problemática, las rutas a estas regiones eran extremadamente difíciles, requiriendo expediciones organizadas que dejaban registros burocráticos extensos en el sistema colonial español meticuloso. No hay evidencia de tales expediciones no documentadas. Además, el detalle específico sobre el hábito azul de las concepcionistas, orden pequeña y oscura, sería imposible de explicar mediante contacto con misioneros franciscanos o jesuitas que usaban hábitos marrones o negros. Otra teoría propone que María tenía acceso a reportes escritos de expediciones anteriores y fabricó sus descripciones basándose en esta información. Pero María era monja de clausura estricta en pueblo remoto, sin acceso a bibliotecas o documentos de exploración que en cualquier caso eran confidenciales del gobierno. La explicación psicológica moderna sugiere que María experimentaba estados disociativos o visiones extraordinariamente vívidas generadas por su propia mente, quizás inducidas por ayuno extremo, privación sensorial y oración obsesiva. El cerebro humano puede crear experiencias alucinatorias increíblemente detalladas bajo ciertas condiciones.
María podría haber escuchado descripciones vagas del Nuevo Mundo de alguna fuente y su mente inconsciente elaboró estas en visiones complejas. Esta explicación tiene mérito pero enfrenta obstáculo significativo. ¿Cómo explicar que los indígenas en América describieran independientemente una monja con características y vestimenta específicas que coincidían exactamente con María? La teoría psicológica puede explicar las experiencias subjetivas de María, pero no la correlación con testimonios indígenas del otro lado del océano. Para aceptar explicación completamente natural, debemos postular coincidencia extraordinaria o conspiración elaborada involucrando docenas de misioneros franciscanos, cientos de indígenas de múltiples tribus, y María misma, todos manteniendo historia consistente durante décadas. Tal conspiración parece más improbable que el fenómeno místico que intenta explicar. María de Ágreda vivió vida notable más allá de sus bilocaciones. Después que los fenómenos místicos cesaran alrededor de 1631, se convirtió en abadesa de su convento, posición que mantuvo durante décadas. Bajo su liderazgo, el convento pequeño creció y prosperó. María era administradora capaz, consejera espiritual sabia y escritora prolífica. Su obra más importante fue La mística ciudad de Dios, biografía masiva de la Virgen María en 8 volúmenes que afirmaba estar basada en revelaciones divinas directas. Esta obra fue inmensamente popular en España y América Latina, aunque controversial en algunos círculos teológicos. Más notable aún, María se convirtió en consejera espiritual del rey Felipe IV de España, quien la consultaba regularmente por carta durante más de 20 años sobre asuntos de estado y conciencia personal. Esta correspondencia, que sobrevive en archivos españoles, muestra mujer de inteligencia notable, juicio prudente y humildad genuina a pesar de su posición extraordinaria como consejera del monarca más poderoso de Europa. La relación entre María y Felipe IV es fascinante por derecho propio. El rey, gobernante de imperio global, buscaba consejo de monja de pueblo remoto sobre decisiones políticas complejas, guerras, reformas domésticas y su propia vida espiritual. Las cartas de María a Felipe muestran equilibrio notable, lo aconsejaba con franqueza, desafiando sus decisiones cuando las creía equivocadas, pero siempre con respeto apropiado. Le instaba a gobernar justamente, proteger a los pobres, promover educación y moderar gastos excesivos de la corte. Felipe claramente valoraba su perspectiva, respondiendo con deferencia inusual para monarca absoluto. Esta influencia política indirecta era extraordinaria para monja de clausura en siglo XVII. Algunos historiadores especulan que María poseía dones de percepción psicológica excepcional que la hacían consejera valiosa independientemente de cualquier experiencia mística. Sus cartas demuestran comprensión sofisticada de naturaleza humana, política y ética. Era, en muchos sentidos, figura notable que habría merecido atención histórica incluso sin el fenómeno de bilocación. María murió el 24 de mayo de 1665 a la edad de 63 años. Su muerte fue tranquila, rodeada de sus hermanas monjas en el convento que había liderado durante décadas. Su reputación de santidad era tal que inmediatamente comenzó movimiento para su canonización. Sin embargo, el proceso fue complicado y controvertido. Sus bilocaciones, aunque investigadas extensamente durante su vida, permanecían teológicamente problemáticas. La Iglesia Católica reconoce bilocación como fenómeno místico auténtico posible, hay santos canonizados con bilocaciones documentadas, pero siempre requiere evidencia extraordinaria y descarta explicaciones naturales completamente. En el caso de María, aunque había corroboración impresionante, también había ambigüedad suficiente para hacer a autoridades eclesiásticas cautelosas. Su causa de canonización avanzó lentamente, encontró oposición de varios sectores y finalmente se estancó. Fue declarada venerable en 1673, primer paso hacia santidad, pero nunca beatificada o canonizada. Hoy permanece en este estado de limbo, reconocida por la Iglesia como mujer de virtud heroica pero sin declaración definitiva de santidad. Los Jumano y otras tribus que reportaron encuentros con la Dama de Azul fueron gradualmente asimilados, convertidos y absorbidos en sistema colonial español. Su cultura oral, donde las historias de la Dama de Azul se transmitían, fue erosionada por evangelización europea y enfermedades que devastaron poblaciones indígenas. Sin embargo, trazos de la leyenda persistieron en tradiciones locales del suroeste americano.
Incluso hoy, en partes de Nuevo México y Texas, existen memorias culturales vagas de la monja misteriosa que precedió a los misioneros. Algunas comunidades hispanas mantienen devoción especial a María de Ágreda, venerándola como protectora espiritual de la región. Capillas pequeñas en pueblos remotos a veces incluyen imágenes o estatuas de la Dama de Azul, aunque las representaciones son estilizadas y legendarias más que históricamente precisas. Esta continuidad de veneración popular, independiente de reconocimiento oficial de la Iglesia, demuestra impacto duradero de la historia en conciencia religiosa del suroeste americano. Investigadores modernos han intentado examinar el caso con metodología científica contemporánea. Historiadores han analizado cronologías cuidadosamente, comparando fechas de bilocaciones reportadas de María con fechas de contactos indígenas documentados por misioneros. Hay superposición significativa pero no perfecta, creando tanto apoyo como ambigüedad. Antropólogos han estudiado las tradiciones orales de tribus descendientes, buscando trazos de memoria sobre la Dama de Azul. Encuentran referencias pero transformadas por siglos de transmisión y sincretismo cultural. Psicólogos han examinado descripciones de los estados de éxtasis de María, comparándolos con estados alterados de conciencia estudiados en contextos modernos. Encuentran similitudes con experiencias de meditadores profundos, individuos con epilepsia del lóbulo temporal, y personas bajo privación sensorial extrema. Sin embargo, ninguna explicación psicológica aborda satisfactoriamente la correlación con testimonios indígenas independientes del otro lado del océano. El caso permanece, incluso bajo escrutinio científico moderno, profundamente anómalo. El fenómeno de bilocación reportado por María se conecta con tradición mística más amplia en cristianismo y otras religiones. Santos como Padre Pío, San Antonio de Padua y San Alfonso de Ligorio tienen bilocaciones documentadas en sus vidas. En contexto católico, bilocación es considerada regalo místico excepcional, no controlable por voluntad humana sino otorgado por Dios para propósitos específicos. Se distingue de experiencias de viaje astral en tradiciones esotéricas o proyección de conciencia en parapsicología moderna. La Iglesia Católica insiste en que verdadera bilocación implica presencia corporal real y simultánea en dos lugares, no simplemente proyección de conciencia o aparición espectral. Esta distinción teológica es crucial pero filosóficamente compleja. ¿Qué significa presencia corporal real cuando el cuerpo físico permanece observablemente en un lugar mientras aparición corporal aparece en otro? ¿Es duplicación temporal de materia? ¿Materialización de forma corporal a partir de sustancia espiritual? La teología católica nunca ha articulado mecanismo preciso, confiando en misterio y poder divino. Una dimensión frecuentemente pasada por alto es el impacto misional práctico del fenómeno, real o percibido. Los reportes sobre la Dama de Azul inspiraron esfuerzos misioneros intensificados en la frontera norte de Nueva España. Franciscanos vieron los testimonios indígenas como señal de providencia divina, indicando que Dios preparaba estas almas para conversión. Esto motivó expediciones peligrosas a territorios hostiles que de otro modo podrían haber sido pospuestas. Cientos de misioneros arriesgaron y a veces perdieron sus vidas evangelizando estas regiones remotas, parcialmente inspirados por Historia de María. Independientemente de la verdad última sobre bilocación, la leyenda tuvo consecuencias históricas reales, aceleró colonización española del suroeste americano, intensificó conversión forzada de poblaciones indígenas, y alteró el curso de historia cultural de región entera. En este sentido, María de Ágreda, o al menos la idea de ella, tuvo impacto histórico masivo en desarrollo de Nuevo México y Texas. El caso plantea preguntas filosóficas profundas sobre naturaleza de realidad, identidad y conciencia. Si aceptamos posibilidad teórica de bilocación, ¿qué implica sobre naturaleza de la persona? Filosofía occidental tradicionalmente asume que persona está unificada con su cuerpo físico en ubicación específica en espacio-tiempo. Bilocación desafía esta asunción fundamental. ¿Es conciencia divisible? ¿Puede una persona tener dos centros simultáneos de experiencia? María reportaba conciencia unificada durante sus bilocaciones, no sentía que estaba dividida sino que estaba completamente presente en América mientras simultáneamente su cuerpo permanecía en España. Esta fenomenología es difícil de conciliar con modelos materialistas de conciencia que identifican mente con procesos cerebrales.
Si conciencia está generada por cerebro físico en España, ¿cómo puede estar simultáneamente teniendo experiencias en América? El caso empuja contra límites de nuestros marcos conceptuales para entender relación entre mente, cuerpo y mundo físico. Más de 4 siglos después de los eventos, el caso de la Dama de Azul permanece como uno de los misterios más fascinantes en intersección de historia, religión y fenómenos inexplicados. Para creyentes, representa evidencia de intervención divina directa, demostración de que Dios puede trascender leyes naturales para propósitos sagrados. Para escépticos, es ejemplo de cómo testimonios sinceros pero equivocados pueden converger para crear leyenda convincente sin base factual. Para investigadores imparciales, es caso frustrante donde evidencia sustancial apunta en direcciones contradictorias, resistiendo conclusiones definitivas. Nunca sabremos con certeza absoluta si María de Ágreda realmente apareció bilocándose en Nuevo México, si los indígenas confundieron encuentros naturales con experiencias místicas, o si combinación compleja de factores psicológicos, culturales y históricos creó coincidencia extraordinaria. Lo que es innegable es que la historia de la Dama de Azul captura algo profundo sobre anhelo humano de trascendencia, nuestra fascinación con límites de posibilidad, y nuestra apertura a misterio en un universo que frecuentemente pretendemos haber completamente comprendido. Si esta historia sobrenatural te dejó sin palabras, dale like a este video y suscríbete al canal para descubrir más misterios inexplicables de la historia. Déjame en los comentarios, ¿crees que la bilocación es posible o hay una explicación racional? ¿Qué otro fenómeno misterioso te gustaría que investigue? Nos vemos en el próximo relato.